¿Sabías tú que los infartos es la primera causa de muerte a nivel mundial? El 50% de ellos está relacionado a la diabetes o bien al síndrome metabólico. O sea que si tú tienes diabetes, eres considerado un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y no solo la diabetes aumenta este riesgo, también la presión arterial, problemas de colesterol, obesidad y todas las complicaciones englobadas como síndrome metabólico. Así que si quieres saber cómo se detecta este problema, cómo puedes calcular tu riesgo cardiovascular y qué puedes hacer para disminuir la probabilidad de que tengas algún infarto o algún otro evento cardiovascular, entonces te invito a que veas este video. Hablaremos sobre qué ocasionan estos infartos y qué puedes hacer tú para que reduzcas en lo posible tu riesgo cardiovascular y no tengas un infarto o una embolia cerebral. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en este video vamos a hablar sobre los eventos cardiovasculares. Si tú tienes diabetes, presión alta, colesterol u obesidad, seguramente tienes un riesgo cardiovascular alto, sobre todo si estás descontrolado, y estoy seguro que no quieres tener algún infarto o una embolia cerebral. Te voy a compartir qué es lo que sucede en tus arterias y qué puedes hacer para reducir ese riesgo. Y primero que nada me gustaría compartirte que los infartos son la principal causa de muerte desde los últimos 20 años. Esto a su vez está ligado a mayor tasa de diabetes, obesidad y presión alta y por supuesto muchos medicamentos para combatir estas enfermedades que bien no solucionan el problema, únicamente te controlan esos síntomas. Incluso quizá tú estás tomando aspirina con la intención de disminuir ese riesgo de tener un infarto. Quizá lo que no te han dicho seguramente es qué origina este problema, porque de ahí depende todas estas intervenciones que tú puedes empezar a hacer para disminuir este riesgo de infarto. Y seguramente has escuchado que los infartos al corazón, infarto al miocardio, se originan a raíz de una obstrucción en tus arterias por placas de colesterol. Sin embargo, esta es una manera muy simple de definir el problema. Hay muchos factores que intervienen en este fenómeno que sí van endureciendo tus arterias y se van acumulando depósitos de colesterol que van obstruyendo el flujo de sangre, sobre todo de las arterias de menor calibre. Y a esta acumulación de colesterol en tus arterias de menor calibre se le conoce como ateroma, o bien la enfermedad viene siendo aterosclerosis. Y lo habitual o tradicional es que se prescriban medicamentos como por ejemplo la pravastatina, atorvastatina, que son parte del grupo de medicamentos que se llaman estatinas, que supuestamente te estabilizan esas placas de colesterol para que no viajen, no te causen estos infartos o embolias cerebrales. Sin embargo, el problema no es ese, el problema es otro que se llama resistencia a la insulina, que te ocasiona una hiperinsulinemia y es este desequilibrio hormonal que te genera estos infartos. En esta parte del video me gustaría aclarar que estas recomendaciones que yo te voy a dar son para personas que nunca han tenido un infarto o una embolia cerebral o un evento cardiovascular. A esto le llamamos prevención primaria. Si tú ya sufriste de algún infarto en tu corazón o una embolia cerebral, es un tratamiento un poco distinto en el cual hay que apoyarse de otros medicamentos, un tiempo más largo quizá, que cuando nunca has tenido un infarto. Es un poco distinto. La recomendación que yo sí te doy si ya tuviste algún infarto o embolia cerebral o algún otro evento cardiovascular es que seas más intensivo y mucho más cuidadoso en tu tratamiento. Quiere decir que si no has tenido ningún evento, no seas intensivo en tu tratamiento, pero si ya te dio una vez algún evento de este tipo, es muy probable que te ocurra una segunda ocasión. Y el problema es que esa acumulación de colesterol no es el primer paso en este tipo de problema aterosclerosis. La primera lesión es un daño endotelial que se genera en tus vasos sanguíneos. La diabetes, así como la obesidad, hígado graso o hipertensión, son enfermedades inflamatorias. Esto es, se genera una inflamación en todo tu cuerpo y daña la capa interna de tus arterias que se llama endotelio. A esto se le conoce como daño endotelial y este daño endotelial es el que desencadena una serie de reacciones en las cuales se van acumulando células inflamatorias, colesterol, plaquetas y otros elementos más en tus vasos sanguíneos, obstruyendo el flujo de sangre. Esta obstrucción llega a ser tan grave que ya no le va a llegar la sangre suficiente a tus órganos, por ejemplo en el corazón, y puedes tener un infarto. Este daño endotelial y esta acumulación de colesterol no solo está dada por tu nivel de colesterol alto o triglicéridos altos, intervienen muchos otros factores, algunos de ellos
en los cuales se puede intervenir, algunos no. Los que no se puede hacer nada se le llama factores de riesgo no modificables, como por ejemplo la edad. No puedes hacer nada para cambiar tu edad o tu carga genética. Tampoco puedes modificar tus genes. Pero hay muchos otros factores en los cuales sí tienes control, por ejemplo, en tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, tu actividad física, la calidad de sueño, tu alimentación, por ejemplo. Eso sí los puedes modificar para disminuir este riesgo cardiovascular. Algo que me gustaría que supieras es que este daño endotelial y esta acumulación de grasa en tus arterias comienza desde el primer día que nacemos. Es algo que sucede únicamente en la vida adulta. Desde niños comienza este problema. Una vez que tienes este problema, la aterosclerosis, corregir este problema no es tan sencillo y tampoco es tan rápido. Sin embargo, estas intervenciones de las cuales te voy a hablar más adelante en este video van a tener un gran impacto para detener esta enfermedad que no siga progresando y disminuir tu riesgo cardiovascular considerablemente. Y lo primero que tienes que hacer es acudir a una valoración médica completa, sobre todo si no has acudido en el último año. En esta valoración hay que checar, por supuesto, tu nivel de azúcar, tu función renal, colesterol, triglicéridos, tu peso, tu perímetro abdominal, entre otras mediciones que se tienen que hacer, porque todos estos factores contribuyen en el desarrollo de esta enfermedad, es decir, en los infartos. Así que la primera recomendación es hazte análisis completos de rutina y acude a valoración médica para que inicies este tratamiento. Como puedes ver, no es un solo factor, son varios, así que yo te sugiero que vayas empezando a disminuir tu riesgo controlando todos estos factores. En esta consulta también tenemos manera de estimar cuál es tu probabilidad de que tengas un infarto en los próximos 10 años, sobre todo si tienes 30 años o más de edad. Una escala bastante utilizada para estimar tu riesgo cardiovascular se llama Framingham o escala de Framingham. Esta escala, que actualmente ya hay calculadoras o aplicaciones en el teléfono, únicamente ingresas tus datos y automáticamente te estima tu riesgo de tener un infarto. Por ejemplo, supongamos que es un paciente de 60 años de edad, masculino, no fumador, que tiene un nivel de colesterol total de 280, que tiene un nivel de colesterol HDL o colesterol bueno en 30, presión arterial de 150. Esta escala de Framingham para este paciente es del 20% de probabilidad de que tengas un infarto en los próximos 10 años. Esto es 1 de cada 5 pacientes con estas características. El segundo punto en el cual tienes que empezar a trabajar es tu control metabólico, esto es adecuado control de azúcar, de tu presión arterial, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, sobrepeso, obesidad. Todos estos factores contribuyen de manera muy importante en que tengas o no tengas esta complicación, la aterosclerosis, la cual es una acumulación de placas de colesterol ateroma por un daño endotelial por todos estos factores. La tercera recomendación o consejo es que disminuyas tu consumo de cigarro, menos tabaquismo o de bebidas alcohólicas. Y se dice que nombres 2 bebidas al día no imponen mayor riesgo en tu salud, o una bebida al día si eres mujer. El cuarto consejo es que mejores tu alimentación y haz mucho énfasis en tener una dieta baja en carbohidratos refinados o bien intenta hacer una dieta cetogénica, dieta keto, que también es muy baja en carbohidratos, porque al disminuir el consumo de azúcar o carbohidratos refinados, automáticamente el cuerpo corrige esta hiperinsulinemia, esta resistencia a la insulina, tu nivel de inflamación disminuye y por lo tanto la aterosclerosis va a disminuir considerablemente. Quinto punto, y para esto es muy importante que te apoyes de tu médico tratante porque hay muchas situaciones en las cuales es conveniente e incluso necesario apoyarnos utilizando algunos medicamentos, sobre todo, por ejemplo, si tu presión arterial está muy alta, por supuesto que tienes que usar medicamentos para controlar esos niveles de presión arterial, o bien otras situaciones de salud para los cuales posiblemente sea necesario utilizar medicamentos, pero esto únicamente tu médico te los puede prescribir. Sexto punto importante, ayuno intermitente. El ayuno intermitente, te invito a ver mi otro video sobre el cual hablo exclusivamente de esto, pero te adelanto, el ayuno es algo natural que puedes empezar a hacer y vas a utilizar el poder de sanación que tienes tu cuerpo. Te invito a ver el otro video sobre el cual hablo exclusivamente del ayuno intermitente.
El séptimo consejo que te doy es ejercicio o evitar el sedentarismo. Y para esto no es necesario que te inscribas en un gimnasio. Con caminar 15 o 20 minutos al día es más que suficiente. Tampoco lo tienes que hacer todos los días, 2 o 3 días a la semana es mucho más que suficiente. Tu cuerpo en automático te va a ir pidiendo mucho más actividad física, que seguramente vas a obtener muchos beneficios en tu salud. Y el consejo número 8 y 9, sobre el cual hablaré en otros videos próximamente, es sobre tu nivel de estrés y tu calidad del sueño, que son ambos sumamente importantes para disminuir este riesgo cardiovascular. Bien, espero que te haya gustado el video sobre las complicaciones cardiovasculares, infartos y cuáles son los factores que contribuyen en esta condición. Si tienes diabetes, te invito a que sigas estas recomendaciones, porque cualquier persona que tiene diabetes se considera de alto riesgo de tener este tipo de complicaciones. Como puedes ver, esta complicación aterosclerosis comienza cuando tienes daño endotelial, y en este daño endotelial contribuyen muchos factores, algunos de los cuales no puedes modificar, pero la gran mayoría sí tienes control sobre ellos. Así que yo te invito a que te enfoques en esto que sí puedes modificar, para que disminuyas la probabilidad de que tengas un infarto, embolia cerebral, enfermedad arterial periférica o alguna otra complicación macro o microvascular. Yo soy el doctor Antonio Cota. Sígueme en redes sociales, Facebook, Instagram. Escríbeme si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o bien alguna pregunta, y te espero en el próximo video, sobre el cual te voy a compartir sobre otra complicación bastante frecuente en los pacientes con diabetes, de lo que no se habla muy a menudo, pero que tiene una gran repercusión en tu calidad de vida.